Mientras comparto pantalla, vamos a hablar de uno de los temas importantes. Cuando Pablo, predicaba y emitía cada una de las epístolas, las cartas, dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿está bien? Y habló sobre 3 temas específicos que no quería que las iglesias ignoraran, y la primera de ellas hacía referencia al plan de Dios para el pueblo de Israel, ¿está bien? El otro tema donde Pablo empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis, hace referencia a uno de los temas que hemos visto hace poco, que estuvo Albert, y hace referencia a los dones espirituales, ¿está bien? No quiero, hermanos, que ignoréis, y hace todo el desarrollo de los dones espirituales. Y el tercer punto, donde empieza Pablo diciendo: no quiero que ignoréis, hermanos, hace referencia a la escatología, ¿está bien? Al destino final del hombre. Y entre eso a la segunda venida de Cristo. Y es un poco lo que vamos a ver en esta mañana, ¿está bien? Vamos a ver un poco cómo el mismo Jesús habla en relación a cómo iba a ser este tiempo, ¿está bien? Dice Jesús en Juan 14:13: y si me fuere pronto y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré para donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese era el objetivo principal que Jesús tenía, llevarnos al lugar que Él tiene preparado. Dice que en ese momento, sé que cuando Él se estaba yendo, les dijo: prepararé lugar para ustedes, ¿está bien? También en el momento de la ascensión, dice que estaban los apóstoles mirando hacia arriba y 2 ángeles vestidos de ropa blanca, dice que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, ¿está bien? Que esperamos a nuestro Jesús, a nuestro Salvador, y lo importante de este tema es ver algunos por qué y para qué Pablo estaba tan interesado en que la iglesia de ese tiempo no ignorara el conocer respecto a la segunda venida, ¿está bien? Y la idea es que también con eso saquemos enseñanzas y podamos alentarnos. El fin de este mensaje es que nos podamos animar, que podamos incrementar nuestras esperanzas, alentarnos unos a otros, sabiendo de que nuestro Señor Jesús va a venir. Y para eso vamos a hacer una distinción entre 2 momentos, ¿está bien? El primero va a venir por su iglesia, va a ser el arrebatamiento, ¿está bien? Dice que aquellos que hayamos quedado hasta ese momento, vamos a ser levantados, y posterior a ese momento vendrá la tribulación, ¿está bien? Los 7 años de la última semana de Daniel se va a desarrollar en ese momento, y ahí sí, al final de esos 7 años, va a venir Cristo, ¿está bien?, a juzgar a las naciones, y en ese momento dice la palabra que va a echar al lago de fuego al falso profeta y al anticristo, y Satanás va a ser atado y va a reinar Jesús, ¿está bien?, por 1000 años. Dice la palabra que en los últimos periodos, en el último tiempo, volverá a ser desatado Satanás, y a muchos convencerá de nuevo, y ahí sí, Jesús ya directamente lo va a juzgar y lo va a echar al lago de fuego, y vamos a vivir en la promesa, es la promesa del Señor, eternamente con Él, ¿está bien? Ahora, quiero que veamos un poquito la enseñanza de Pablo respecto a la venida de Cristo. Y vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿está bien? Para que saquemos algunas enseñanzas respecto a estos últimos sucesos y respecto
al destino final del hombre, ¿está bien? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Bien, yo les decía que Pablo estaba interesado en que no ignoráramos los futuros, ¿está bien? El futuro escatológico del hombre, ¿está bien? Los últimos o el destino final del hombre. Y entre esos puntos está que qué pasan con nuestros seres queridos, ¿está bien? Muchos han perdido seres queridos y esta es la esperanza que tenemos, ¿está bien? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y da el primer para que no estés triste, ¿está bien? Como aquellos que no tienen esperanza. Y implícitamente este versículo nos enseña, primero, que tenemos que tener conocimiento de los acontecimientos futuros. Segundo, de que no tenemos que entristecer, ¿está bien? Sabiendo de que nuestra esperanza es que aquellos que durmieron con el Señor van a regresar con Él. Y ustedes fíjense que dice después, porque sí, ese sí es condicional. Si nosotros creemos en Jesús y que Él murió y resucitó por mi pecado, por nuestros pecados, Él va a cumplir esa esperanza, ¿está bien? Entonces, es importante que si tenemos esta fe, tenemos que saber de que nuestros seres queridos, los seres queridos que han partido y que han descansado y que duermen en el Señor, que han creído también en el Señor, van a volver juntamente con Él. Y que no lo vamos a preceder, sino que ellos van a resucitar primero. Y yo les decía que íbamos a ver algunos para qué y algún por qué. Dice, por tanto, es necesario que nos alentemos con estas palabras, que nos alentemos unos a otros sabiendo de que esperamos y tenemos una esperanza viva, ¿está bien? Y esa esperanza viva está dada en el Señor Jesucristo. Y es importante también que veamos, bueno, cómo va a ser el último tiempo, qué va a pasar en este último tiempo, ¿está bien? Y para eso el Señor da algunos puntos y algunos párrafos y alguna enseñanza de lo que tenía que tener en cuenta la iglesia, ¿está bien? Y en el Monte de los Olivos, donde está referenciado en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿está bien? Hace referencia a los sucesos, ¿está bien? Antes aclarar de que creemos que como iglesia vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, ¿está bien? Antes de los sucesos, de estos sucesos. Entendemos que vamos a ser arrebatados. Y hay otra doctrina que dice que la iglesia va a ser posteriormente de la tribulación arrebatada. De todos modos, en nada nos cambia. Y en cuanto a la enseñanza, ¿está bien? Nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes de la ira venidera, pero en cuanto a la enseñanza tenemos que estar conscientes de que la aplicación es exactamente la misma. Y si vamos a pasar o no vamos a pasar por la tribulación, no nos va a afectar en nada en cuanto a lo que tenemos que aprender, ¿está bien? La idea es no estar debatiendo en cuál doctrina es la que tiene razón. Nosotros creemos en que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, pero no es el objetivo de estar confrontando una doctrina u otra, ¿está bien? Ahora, dice que en Mateo 24, dice que
en los últimos tiempos y da algunas señales. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ¿está bien? Y vamos a ver algunas de las señales que él da. Dice, vendrán muchos en mi nombre. Habrá guerra y rumores de guerra entre las naciones, pero no se turben, no se asusten, ¿está bien? Porque es necesario que todo eso acontezca. Se levantará nación contra nación. Y referencia a los que crean en ese tiempo, dice que serán aborrecidos, que toda la gente, por causa de su nombre, le aborrecerá. Y si vemos en el pasaje paralelo de Lucas, dice, y aún vuestros padres, hermanos, amigos, los entregarán. ¿Está bien? Y muchos morirán, habrán muchos mártires en ese tiempo, pero nada de eso tiene que turbar o tiene que asustar o preocupar. ¿Está bien? Dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán y la maldad se multiplicará. ¿Está bien? Pero da otro punto y otro para qué y otro por qué. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en ese tiempo hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, es otra de las características. Y ahí sí dice que llegará el momento de la gran tribulación, donde se manifieste Satanás, ¿está bien? Y en aquellos días serán acortados a causa de los escogidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y buscarán engañar a muchos. Y ahí sí estará la segunda venida, la venida del Señor a juzgar a las naciones y, como les decía, a lanzar al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. ¿Está bien? Y en ese momento Satanás será atado y vendrá el milenio. Ahora, qué importante es que sepamos y que conozcamos cómo va a ser cómo se van a suscitar esos momentos, ¿está bien? Dice que va a ser como en los días de Noé, y así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y muchos se casan, y muchos tienen fiesta y a las actividades, y así va a venir el Señor. Pero no van a entender, dice la palabra, que esto va a acontecer, ¿está bien? Entonces estarán dos en el campo y uno será arrebatado, hablando del arrebatamiento. Velad pues, porque la hora y el día nadie lo sabe. Pero sí nos da una enseñanza, la palabra de Dios, y es que estemos velando, que estemos atentos. Y en forma de parábola da una enseñanza el Señor, dice que es cualquier jefe de familia que conozca que va a entrar un ladrón, seguramente estaría atento y vigilando toda la noche. Es lo que nos enseña y lo que nos manda el Señor, que estemos atentos, que estemos vigilando, que estemos preparados para cuando el Señor venga y busque a su iglesia. ¿Está bien? No sabemos cuándo va a suceder, no es de nuestra incumbencia. Sí tenemos que saber que nos tenemos que preparar. Entonces es importante que sepamos, como leíamos recién, que tenemos que tener esperanza, que nos tenemos que alentar unos a otros, que tenemos que estar atentos, perseverar hasta el final, que tenemos que velar, que tenemos que estar preparados como iglesia y cada uno de nosotros. Yo tengo que estar preparado y voy a rendir cuenta por mi vida, ¿está bien? Ahora, la pregunta es si realmente estamos preparados si hoy viniera el Señor, si nuestras cuentas están al día con el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Tenemos la esperanza de que vamos a ir. Tenemos que estar atentos y estar preparados. ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Ahora, vamos a buscar Juan 14, del 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, dice. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo ya lo hubiera dicho. Pues a preparar lugar para vosotros fue Jesús.
Y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para cada uno de los que creen. Ese es el plan de Dios para toda la gente, también para toda la humanidad. Que todos podamos conocer al Señor. Y implícitamente nos da, hablábamos recién que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar despiertos, pero también tenemos que estar en forma responsable, ¿está bien? Y responsables para aquellos que no conocen, ¿está bien? Porque sabemos que el requisito para estar con el Señor es tener fe. Sabemos que el único camino es Cristo Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y si no creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, en vano es cualquier esfuerzo que podamos hacer, ¿está bien? Y si a otros no le llevamos este mensaje de salvación, sabemos que el destino final de esas personas va a ser el lago de fuego, va a ser el infierno. Ese va a ser el fin eterno. Entonces, qué responsabilidad que tenemos también como hijos de Dios. Saber que no tan solo tenemos que estar atentos y estar preparados nosotros, sino que también tenemos que llevar ese mensaje a los demás. ¿Está bien? Ahora, Pablo también enseña en distintas cartas, y en Primera de Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, y así como él es puro. Otra de las características que tiene el conocimiento y la esperanza de nuestro futuro es que nos tenemos que santificar, que nos tenemos que purificar. Y es un día a día el purificarse, ¿está bien? Pero esta palabra de esperanza en la que estamos viendo esta mañana, nos lleva a la necesidad de santificarnos día a día, de purificarnos día a día, así dice la palabra, como Él es puro. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver otra parte importante, otro párrafo importante, y es 1 Corintios 15, del versículo 51 al 57. Y dice: he aquí os digo un misterio, que todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya sé que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es tener esa esperanza, ¿no? De saber que vamos, este cuerpo donde sufrimos dolores, donde sufrimos los achaques de los años, donde cuando no es la presión son los dolores de pierna, y cuando no es otra cosa. Y saber que si no sufrimos ahora malestares físicos, va a llegar el momento donde nuestro cuerpo se va desgastando, como dice Eclesiastés, que empieza y dice: bueno, y llegará el momento donde nuestra vista se turbe, y nuestros huesos empiezan a decaer, y nos vamos preparando para ir a la presencia del Señor. Ahora, qué importante es que tener la esperanza de que vamos a ser vestidos de un cuerpo incorruptible, ¿está bien? Un cuerpo donde ya no haya muerte. Eso es lo que te espera, eso es lo que me espera, y eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros, y esa es la esperanza que tenemos. Que si hemos perdido seres queridos y ellos han conocido a Cristo, vamos a vivir con ellos, vamos a poderlos disfrutar nuevamente, y por sobre todo vamos a poder disfrutar
eternamente de nuestro Señor Jesús. La victoria, termina este párrafo diciendo la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria ya está asegurada. Ya Cristo venció la muerte. Ahora es cuestión de tiempo, de que se cumplan los tiempos que el Señor tiene previsto. Pero la victoria ya está asegurada donde murió uno justo, como decía la canción recién, que fuimos suplantados por un justo. También fuimos suplantados por Cristo Jesús en la cruz, y gracias a ese sacrificio tenemos la vida eterna. Ahora, qué importante es saber que estas profecías, que estas enseñanzas nos tienen que dar y orientar como hijos de Dios, ¿está bien? Porque esa es la función que tiene la palabra, y por sobre todo nos quiere dar la seguridad y la tranquilidad de en este mundo que va por cualquier lugar, que va de mal en peor, nos quiere orientar a cómo tenemos que manejarnos los cristianos, ¿está bien? Importante saber, como dice 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra de la profecía más segura, ¿está bien? Esta Biblia que cada uno de nosotros tenemos, o la mayoría, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿estamos atentos? ¿Estamos estudiando la palabra del Señor? Si no, es una luz de emergencia para que lo podamos hacer. ¿Está bien? Acá no se trata de acusar si yo leo y vos no, o si yo estoy estudiando y vos no, sino que podamos estar atentos, que nos podamos alentar a estudiar la palabra de Dios, a estar atentos, a conocer de estos acontecimientos, de lo que va a pasar con un futuro. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa es la función de esta palabra, ¿está bien? Si nosotros fuéramos de noche a la oscura, caminando, seguramente nos vamos a tropezar. La idea de la palabra de Dios es ser una antorcha, una lumbrera que nos guíe a caminar bajo su presencia, ¿está bien? Que nos guíe a caminar bajo los planes de Dios, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿está bien? Hasta que llegue el día donde se cumpla la palabra del Señor, donde podamos estar, donde esta esperanza se pueda hacer realidad, y dice que ese día se va a esclarecer y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahí sí vamos a poder tener la claridad de estar con Cristo, y ya no va a existir pecado. Qué hermosa esperanza que tenemos como hijos de Dios, ¿está bien? Ahora, nos enseña la palabra que tenemos que estar atentos, que tenemos que velar, que tenemos que mantenernos firmes en oración. La promesa de Cristo es esa, que nosotros como hijos de Dios tenemos que alentarnos con esta promesa que el Señor nos hace. ¿Está bien? Entonces, quiero que saquemos algunos puntos y algunas enseñanzas. Como dice en 1 Tesalonicenses 4:13, que tenemos que tener esperanza de esta palabra, ¿está bien? De que Cristo va a cumplir su promesa, que tenemos que alentarnos con esta esperanza que tenemos de que vamos a esperar a Cristo, ¿está bien? Como dice 1 Tesalonicenses 4:18, que tenemos que estar preparados, dice Mateos, que tenemos que estar atentos, que pase lo que pase con nuestro cuerpo terrenal, saber que vamos a recibir un cuerpo incorruptible, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere Cristo? Sacarnos cualquier temor de lo que pueda llegar a pasarnos físicamente acá en la tierra, que tenemos que perseverar en lo que creemos, que no tenemos que ser fluctuantes en lo que creemos, y el Señor quiere que podamos centrarnos y fijar nuestro objetivo, que nuestro objetivo no está en lo que podamos conseguir acá en la tierra, sino que nuestro objetivo está en, como les decía, en nuestro destino final como hijos de Dios. ¿Está bien? Habíamos leído en 1 de Juan 3:3 que
que esta esperanza nos iba a llevar a purificarnos, a santificarnos día a día. Y esos son parte del camino y de la lumbrera que yo les decía que Cristo quiere que nos guiemos. ¿Está bien? Leímos que ya tenemos la victoria. ¿Y qué esperanza es? A ver, aquellos que nos gusta el fútbol, qué lindo sería ver un partido de un equipo nuestro y saber que ya somos victoriosos, ¿no? Pero siempre que vemos el partido y que está por empezar, tenemos la incertidumbre. Acá no. Cristo en la cruz ya venció la muerte. Ya la victoria está asegurada. Ahora solamente, como les decía, queda esperar que se cumplan los plazos que el Señor tiene. ¿Está bien? Qué importante es saber que tenemos que ser pacientes, que tenemos que confiar en Dios plenamente. Muchas veces la impaciencia nos lleva a actuar con nuestras propias intenciones y nuestras propias fuerzas, ¿está bien? Y dejando de sostenernos en el Señor. El Señor quiere que podamos confiarnos plenamente en Él, en su palabra, en su profecía, en su enseñanza. Qué importante es que nos podamos mantener firmes en la oración. En Lucas 21:36 dice que es importante que nos mantengamos atentos y orando en todo momento. Qué importante es que nos podamos mantener firmes, cada uno en oración, donde cada día podamos rendirle cuenta al Señor, donde cada día podamos plantearle al Señor nuestras preocupaciones, nuestros pecados, nuestros anhelos, pero que no perdamos el objetivo de tener a Cristo en primer lugar. Y por último, qué importante es la función de simples mensajeros que tenemos, de llevarles a otro esa palabra de esperanza. Otros, o el destino final de aquel que no cree, es la muerte eterna, vivir separado de Dios eternamente, ¿está bien? Entonces, qué importante es que aprovechemos los días para llevar este mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que no creen. Y no tenemos la obligación de, por nuestras fuerzas, cambiar a nadie. Solamente tenemos que agarrar y llevar el mensaje, y es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿está bien? Nosotros simplemente vamos a sembrar y es el Espíritu Santo el que va a obrar en los corazones, ¿está bien? Pero qué importante es que cumplamos esa función. Creo que muchas veces como iglesia y en forma personal no tomamos conciencia de que tenemos esta gran responsabilidad, de que la gente que muere se va al infierno, ¿está bien? Y que van a ser juzgados en ese tribunal y no van a tener forma de poder convencer al Señor, porque ya han sido juzgados, ¿está bien? Ahora, también qué importante es que como iglesia podamos estar alentándonos y podamos incentivarnos con estas palabras de saber que ya tenemos la victoria en Cristo, que tenemos esperanza en Él, que nuestros seres queridos, los que mueran, van a ir al cielo y lo vamos a volver a ver. Qué importante es que podamos santificarnos día a día, hermanos. No es una opción la santificación. La santificación es un paso obligatorio que tenemos día a día. ¿Está bien? Para ello tenemos que tener la responsabilidad y siempre por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos a Cristo y nos centramos en Cristo, vamos a lograr día a día purificarnos como dice su palabra. Queridos hermanos, espero que la palabra del Señor les haya podido alentar en esta mañana. Vamos a orar y les vamos a pedir que nos dé sabiduría para vivir en estos últimos tiempos que quedan, porque creemos por las cosas que se van suscitando que estamos cerca de los tiempos finales, aunque no sabemos cuándo va a ser, pero sí la enseñanza y los aprendizajes
tienen que ser los mismos, de estar atentos. Oremos. Padre Celestial, te rogamos en esta mañana, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos estar estudiando tu palabra y lo que tú tienes preparados para nosotros, que podamos obedecer tu palabra, que podamos perseverar en ella, que podamos, Señor, crecer en tu palabra, que como dice tu palabra, podamos estar confiados en ti, que podamos estar plenamente, Señor, teniendo la paciencia y, y la confianza de decir, dejo toda mi vida en ti, Señor, para que tú obres en ella, sabiendo que tenemos la victoria, Señor, que podamos estar atentos en oración, que podamos ser responsables de aquellas vidas que se pierdan, Señor. Señor Jesús, obra grandemente en tu iglesia, Padre, para que tu iglesia, Señor, podamos despertar y podamos salir a predicar tu palabra, Señor, que podamos, ya sea en el templo, afuera del templo, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con aquellos que aún nos llevamos mal, llevar tu mensaje de salvación, Padre. En nombre de Cristo Jesús, te honramos y te agradecemos por tu palabra, Señor. También te agradecemos por tu siervo Padre y por las palabras que Él dejó, Señor, y que perduran, Señor, que vienen de ti, Padre. Gracias, Señor, por la enseñanza de cada uno de los libros escritos, Señor, en la palabra. Y te pedimos, Padre, que tú estés obrando, Señor. Gracias, Señor, porque esperamos que tú vengas a arrebatarnos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, porque esperamos una venida gloriosa donde tú vas a juzgar al mundo impío, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Gracias por la claridad de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.